Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Esteban Briones. Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Y hoy me gustaría que pudiésemos conversar un poco con respecto al cuerpo de Cristo. Desde que nosotros nos convertimos, que hemos escuchado este término, el cuerpo de Cristo, para referirnos a la iglesia. Y ciertamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero me gustaría hablar un poco de qué significa esto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de el cuerpo de Cristo? De el cuerpo. Hermano, tienes que tener comunión con el cuerpo, tienes que edificar el cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que los santos fueron llamados a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Se refiere acaso a mi iglesia local? ¿O será que el cuerpo de Cristo es más grande? Quizás comprende todas las iglesias de mi red en mi país. ¿O será que el cuerpo de Cristo es más grande, que comprende todas las iglesias en Latinoamérica, en mi continente, por ejemplo? ¿O será que es más grande? El cuerpo de Cristo comprende la iglesia genuina de todos los tiempos y en todo lugar. Todos los santos de todos los tiempos y en todo lugar comprenden el cuerpo de Cristo, el cuerpo viviente de Jesucristo, del Cristo resucitado. Es decir, los santos del primer siglo, del siglo V, del siglo XV, los de hoy, los del siglo pasado, los de China, los de Japón, los de Arabia Saudita, los del Congo, los de México, los de Canadá, todos los hijos de Dios, en todo lugar y en todos los tiempos, conformamos el cuerpo orgánico del Cristo resucitado. ¿Y cuál es la expresión local del cuerpo global de Cristo? Es la iglesia local. Entonces, por un lado, debo ver el cuerpo de Cristo como una entidad global, pero que tiene una expresión local. Entonces, si el cuerpo de Cristo es esta entidad orgánica, global, que trasciende los tiempos, que trasciende la geografía, ¿cómo yo voy a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo exactamente edificar el cuerpo de Cristo? Y de eso me gustaría hablar un poco en los próximos minutos. Eh, es clave decir que necesitamos una revelación celestial y sobrenatural de qué es el cuerpo de Cristo. Se nos tiene que revelar en el Espíritu el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Cómo es el funcionamiento interno del cuerpo? ¿Cómo es el fluir de vida al interior del cuerpo de uno a otro miembro? ¿Cómo es ese misterio orgánico? Se nos tiene que revelar poderosamente en el Espíritu el misterio orgánico del funcionamiento interno del cuerpo de Cristo. Si queremos ser miembros edificadores altamente efectivos en nuestra tarea, asertivos en nuestra asignación eterna. Am, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un misterio orgánico que debe ser revelado en parte a nosotros en nuestra época, para que en la medida que Dios nos lo conceda, podamos edificar de manera adecuada el cuerpo de Cristo, podamos hacer un aporte incorruptible en nuestra generación a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo para referirnos a la iglesia, no debemos pensar que estamos usando este término como un mero sinónimo del término iglesia. Eh, Cuando, por ejemplo, alguien dice hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo, y uno piensa inconscientemente, inserte aquí iglesia, para la edificación de la iglesia. No es un mero sinónimo. ¿Por qué Pablo se tomaría la molestia de hablar del cuerpo de Cristo si es un mero sinónimo de iglesia, de la casa de Dios, del templo de Dios, de la labranza de Dios? ¿Por qué todas estas designaciones diferentes? Porque cada una de estas denominaciones o designaciones encapsula una revelación de un aspecto de la iglesia que no está incluido en las otras designaciones. La iglesia es un misterio. No pensemos que ya sabemos lo que es la iglesia. Es un misterio orgánico, pero que Dios nos está revelando en parte para poder
aportar en nuestra generación a la edificación del edificio de Dios, que es la iglesia. Entonces, si la iglesia, por ejemplo, es el edificio de Dios, ¿por qué decirle el cuerpo de Cristo? ¿Por qué llamarle así? Porque un lector que está recién comenzando a acercarse al Nuevo Testamento podría confundirse con tanta terminología y no darse cuenta que cada vez que la palabra dice el cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. ¿Por qué decirle así? Y es porque el cuerpo de Cristo, esta terminología, encapsula una revelación para nosotros de un aspecto de la iglesia que Dios necesita revelarnos. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¡Wow! Lo primero que este misterio nos está hablando es de la unión orgánica de Cristo y su iglesia. La iglesia no es meramente un grupo de seguidores de Cristo, no es meramente un grupo de creyentes en Cristo. La iglesia es parte de Cristo. La iglesia es Cristo, específicamente el cuerpo del Cristo resucitado. El Cristo resucitado cambió de forma, cambió de cuerpo. Él tenía un cuerpo pequeño y limitado, pero a través de la cruz ese cuerpo fue roto, la vida fue liberada. En su resurrección de entre los muertos al tercer día, que Él se levantó en cuerpo, alma y espíritu, Él llegó a ser el espíritu vivificante y se impartió en nosotros como el espíritu de vida, el espíritu vivificante, para darnos vida y hacernos su cuerpo en esta tierra. Entonces, antes Cristo tenía un cuerpo limitado, que podía estar en un solo lugar a la vez, pero ahora Cristo tiene un cuerpo grande, colectivo, orgánico, que está en todos los lugares del mundo al mismo tiempo, que puede estar tocando vidas en Japón, que puede estar predicando en Australia, que puede estar sanando enfermos en Argentina, porque ahora Cristo tiene un cuerpo que está en muchos lugares, que es la iglesia, el cuerpo orgánico y colectivo del Cristo resucitado. Entonces, Cristo llegó a ser el espíritu vivificante. ¿Y a qué le está dando vida Cristo? A su cuerpo. Él es el espíritu vivificante o el espíritu que da vida. ¿Y a qué le está dando vida? A su cuerpo. ¿Para qué? Para que este cuerpo exprese su vida. Entonces me gustaría hablar los próximos minutos respecto a la función del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como designación para la iglesia nos habla de varios aspectos. Número uno, lo dijimos, el misterio de la unión orgánica, la unidad orgánica de Cristo y la iglesia. Y número dos, nos habla de la función orgánica que tiene la iglesia en la tierra. Si hablamos en términos naturales, ¿cuál es la función de un cuerpo? Tiene que ver con la vida. Un cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo, fue diseñado para contener y expresar una vida. Mi cuerpo es el envase que contiene mi vida humana y también es el vehículo de expresión de esa vida. Yo poseo una vida interior, una vida natural, que se expresa a través de mi cuerpo. Entonces mi cuerpo es, por un lado, el contenedor de una vida, contiene una vida, el vehículo de expresión de esa vida y es el instrumento ejecutor que ejecuta las órdenes, los designios y la voluntad de esa vida interior. Entonces mi hombre interior piensa, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa, pero ¿cómo lo hago? A través de mi cuerpo. Mi cuerpo es el que va, mi cuerpo es el que lo hace, mi cuerpo es el que habla. Mi cuerpo expresa la vida interior que yo porto. ¿Sí? De la misma forma, el cuerpo de Cristo fue concebido para contener y expresar la vida de Dios, que es Cristo. Desde la eternidad pasada, Dios quiso para Cristo un cuerpo que expresase su vida. Y ese cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Es contener la vida divina, expresar esa vida en la tierra.
y ejecutar todos los designios y todas las órdenes de esa vida. Efesios capítulo 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo es la expresión de su vida. La iglesia es la vasija que porta la vida de Dios, la vida divina, y es el vehículo de expresión de la vida que fue impartida en su interior, y es el órgano ejecutor de las órdenes y propósitos de esta vida. Dios desea que seamos una expresión de su vida. El deseo de Dios es expresar su vida y por eso produjo un cuerpo que sea la expresión orgánica de esta vida. Y ese cuerpo somos nosotros, su iglesia, que somos la autoexpresión de Dios. Qué glorioso misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso Dios produjo la iglesia, porque en la eternidad pasada Dios quería expresar su vida. Dios quería un vehículo para expresar su vida, una entidad orgánica que fuese uno con Él, que fuese su autoexpresión orgánica, y Dios produjo la iglesia. Dios consumó en Cristo el propósito eterno, que era producir la iglesia, un vehículo de la expresión de su vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Contener y expresar la vida de Dios en la tierra. Ese es el único propósito por el cual estamos aquí, expresar la vida divina que es Cristo impartido en nosotros. Por eso Dios produjo la iglesia. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la expresión de la plenitud de Cristo, es la expresión de la vida divina. Es por eso que dice la palabra que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo, que es aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo puede ser que tú y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo global, completo de Cristo, sea la plenitud de Cristo? O sea, Cristo está incompleto. De ninguna manera. Sin embargo, hay un aspecto de Él que es completado por medio de la iglesia. A nosotros no nos resulta difícil entender que Cristo sea nuestra plenitud. Lo cantamos en nuestras canciones y es una verdad gloriosa. Nosotros estamos completos en Él y Él es nuestra plenitud. Pero nos cuesta entender que nosotros seamos la plenitud de Él. ¿Por qué nosotros somos su plenitud? Porque en cierto sentido Cristo está incompleto sin su iglesia, que es su cuerpo y que es su esposa. ¿Por qué? Porque la iglesia es el vehículo de su expresión. Entonces la plenitud de Cristo es expresada por medio de la iglesia y sin la iglesia Cristo no podría ser expresado en plenitud. Por eso Dios dijo de Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y está profetizando de Cristo, quien es el postrer y verdadero Adán, y dice, no es bueno que Cristo esté solo, le haré ayuda idónea para él. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo, es su esposa, es su cuerpo y es su expresión orgánica. La ayuda idónea, la que lo ayuda a manifestar su plenitud. ¿Cómo? Porque Cristo mismo se impartió dentro de su iglesia para que fuésemos su autoexpresión eterna. La palabra dice en Colosenses 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, si la plenitud de la deidad habita en Cristo corporalmente, quiero que notes eso, corporalmente, significa que la plenitud de Dios habita en Cristo por medio de un cuerpo. ¿Lo notas? Por medio de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, la iglesia es la corporificación de la plenitud de la deidad y el vehículo de su expresión en la tierra. Cristo no es expresado por medio de un individuo.
Ningún individuo tiene la capacidad de expresar a Cristo en su plenitud, porque no estamos hablando de un don o de un aspecto de su persona, estamos hablando de la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente por medio de un cuerpo, que es la iglesia, toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Cristo no puede ser expresada por medio de un individuo, sino por medio de un grupo de personas. La iglesia, un ente orgánico, corporativo y colectivo que expresa su vida. El cuerpo de Cristo es la expresión de su vida. Entonces, Cristo jamás va a ser expresado por un individuo, o por dos, o por tres, sino por el cuerpo, porque Cristo es tan vasto, tan infinito, lleno de riquezas insondables, que un hombre no basta para expresar su plenitud. No importa cuán ungido esté, solamente un grupo de personas, un cuerpo colectivo donde cada uno es una expresión única y diferente de su persona y de su vida, logran en conjunto expresar la plenitud de Cristo. Por eso es necesario el cuerpo de Cristo. Y por eso tú necesitas al cuerpo, yo necesito al cuerpo y el cuerpo nos necesita a nosotros. Porque juntos corporificamos la plenitud de la deidad. La plenitud de Cristo se manifiesta corporalmente por medio del cuerpo que es la iglesia, la expresión de la vida de Dios plena en la tierra. Y si en nuestra generación vamos a ver una expresión gloriosa de la plenitud de la persona de Cristo, en quien fueron reunidas todas las riquezas y todas las cosas, va a ser no por medio de un hombre, sino por medio de la iglesia, por medio de todos los santos, de todos los hijos de Dios que fueron hechos por el Señor, sacerdotes reales, reyes y sacerdotes para Dios. Por eso es necesario que activemos a todos los santos en su sacerdocio real. Por eso Cristo será expresado en plenitud solo cuando recobremos el sacerdocio real de todos los hijos de Dios, de todos los santos. Por eso que una reunión monólogo no expresa la plenitud de Cristo, porque un hombre o una mujer ungido tiene una parte, pero el cuerpo tiene el resto. Una reunión monólogo nunca va a expresar la plenitud de Cristo. Por eso las reuniones neotestamentarias eran mucho más participativas que hoy. Pablo dice, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lenguas, otro tiene interpretación, otro tiene profecía, otro tiene canción. Hágase todo para edificación. O sea, en una reunión donde el cuerpo se expresa, cada miembro tiene algo para hacer, algo para manifestar y algo para decir. Una porción de esta vida, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo se expresa mejor a sí mismo por medio de reuniones participativas que por medio de reuniones monólogos. Necesitamos volver a esas reuniones participativas, tener reuniones abiertas y participativas. El cuerpo de Cristo se expresa de mejor manera a sí mismo en una reunión participativa que en una reunión monólogo, porque cada miembro tiene un aspecto de la vida divina para manifestar. Qué glorioso es ser parte del cuerpo de Jesucristo. Que el Señor nos dé cada día revelación y nos dé la gracia para poner en práctica todos estos misterios tan profundos, pero a la vez tan simples y prácticos, como edificarnos los unos a los otros por medio del don que Cristo nos ha dado. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Vamos a continuar hablando de esto la próxima semana. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por aquí abajo, por acá, no recuerdo dónde está el botón. Activa las notificaciones y comparte esta palabra con un miembro del cuerpo que esté cerca tuyo y sé que va a ser de edificación. Así que nos vemos en la próxima. Chao.